El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Así que la Biblia nos está diciendo acerca de las raíces, porque ambos pasajes hablan de algo malo. O sea, la Biblia compara la planta venenosa o amarga con algo malo. Y algo malo es cuando viene a tu vida que no lo esperabas. Algo malo que viene a ti. Viene a mi memoria Isaías 43:18. ¿Qué nos espera este 2021? Dice la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mi esposo hablaba, de pronto tú quedaste sin trabajo, de pronto tu empresa se acabó. Tu empresa es una de las que aún no han dejado abrir. El comercio tú lo ves, tus finanzas, tú tenías algo muy sólido, pero esta pandemia hizo que ese negocio se cerrara. Y tú dices, quebré, ¿qué voy a hacer? Mira, si tú puedes expresar, ¿qué voy a hacer? Tienes salud, tienes vida. Y aquí el Señor te dice, no traigas a tu mente las cosas pasadas. Yo voy a hacer cosa nueva. No te aferres a tu pasado, no te aferres a lo que te dañó este 2020. Aférrate en este 2021. Dios no ha muerto. Dios vive. Cristo vive. Él va a hacer cosa nueva en ti. Que no se puede continuar con ese negocio. Si alguno es falto de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Él, el cual la da en abundancia. Inicia de otra forma, inicia en otro lugar, inicia otro negocio. No te quedes ahí. Mientras Dios viva, hay esperanza. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces Dios siempre estará ahí. No te sumerjas en la amargura, no te sumerjas en lo que pudo ser y no fue. Pon tu confianza y pon tu mirada en el Señor. Siempre habrá esperanza. Nosotros teníamos un restaurante y fue afectado por la pandemia, el restaurante. Tuvimos que cerrarlo, tuvimos que entregar las llaves del local porque era en arriendo y tuvimos que decirle a las personas que nos colaboraban, pues no podemos seguir. Sería un caos para todo el mundo, tremendo. Unos días antes, unos enemigos nos rompieron el letrero, nos lo destrozaron, algo nos había costado, bueno. Y yo le dije, Señor, acá cierro esto. Sin embargo, quedaron 3 personas y empezó mi oración. Señor, abre puertas de empleo para ellos, igualmente mi esposa. Hoy los 3 están trabajando, nuestro negocio se cerró, tenemos todo guardado, pero ninguno de ellos quedó sin la provisión de Dios. ¿Qué quiero decirte? No que me elogies, no que digas, ay, sí, no. Hay momentos en la vida que todo cambia. Yo recuerdo que Pollo Giré no llevaba domicilios pequeños, sino teníamos cierto tope. ¿Y qué tocó hacer? Romper los esquemas. ¿Romper qué? Llevar 10,000, 20,000, volvernos unos domiciliarios de cosas pequeñas. Y el grupo de trabajo decía, pero don Jorge, le dije, hay que ajustarnos a lo que hay. Luego vino el pico y cédula. Y en este tiempo, no critico, no, nos afecta a los empresarios porque en la calle se han puesto módulos y no piden nada, no cumplen protocolos, no cumplen nada. Y alguien decía, pero don Jorge, le dije, no, un momento, Dios trae la provisión a su tiempo. Por eso la Biblia dice, ¿qué hay en tu corazón? Tú decías,
no traigáis a la memoria las cosas pasadas. O sea, la Biblia te está diciendo qué hay en tu corazón, qué tienes que hoy ir y rendir a la cruz de Cristo. Sí, cuando estamos en Cristo siempre habrá una luz de esperanza. Ahondo en lo que tú hablabas, no llevábamos domicilios pequeños, llevábamos domicilios grandes a empresas, a restaurantes. Esos eran nuestros domicilios, casa, puerta a puerta no lo hacíamos. Pero como las circunstancias obligaron que mucha gente no podía salir, personas mayores de 60 años, de 60 a 70 años, bueno, de un tope, no lo recuerdo en este momento, no podían salir, pues llamaban, intercambiábamos ayuda. Ellos necesitaban que se les llevara a la casa, nosotros teníamos personas que habían quedado desempleadas, pues las ocupamos en ese momento para que llevasen domicilios a estas personas que no podían salir. Siempre habrá una luz de esperanza, es pedirle sabiduría al Señor, y así se pudo brindar de una forma diferente a estas personas empleo. Aún más, amor. Y ellos iban, prestaban un servicio y allí también recibían una remuneración. Entonces como que no se vio ese hueco, ese vacío del empleo. Pero aún más, nosotros no vendemos carne, ni de res, ni de cerdo. Y los clientes decían, pero ay, ¿qué hago con eso? No, yo le llevo, pídalo donde Sí, usted lo compra, todo. escuche bien, pídalo donde usted lo compra y yo se lo llevo. O sea, no le dije, bueno, ¿y cuál es la lista? Entonces también monté otro negocio dentro de mis pollos. No, porque también hay que ser consciente. O sea, todos no podemos ganar, en todo no perderemos, pero sí ofrecimos un servicio. Así que, ¿cuál es tu actitud? La Biblia está diciendo claramente que una persona que es lastimada, es, como dijera yo otra expresión, por debajeada, herida, ¿qué más? Que no tiene una defensa porque quizás el que te está ofendiendo es más grande que tú. Esta pandemia es que uno en la vida comete errores. Somos seres humanos y cometemos errores. Ninguno, cristiano o no cristiano, está exento de cometer un error en la vida. Todos cometemos errores. Con esos errores sin quererlo, algunas veces queriéndolo, pero otras veces, muchas veces sin quererlo, herimos a las personas por nuestras actitudes. Pero dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta, éste alcanzará misericordia. Acércate a Dios, pídele a Dios que te revele las cosas ocultas, porque como decía mi esposo con anterioridad, esas raíces no se ven que hay en tu corazón, a quién has ofendido, a quién has dañado, que de pronto tú sigues en tu vida normal, pero en el pasado, no que traigas a la memoria y te aferres a eso y llores y quedes con esa amargura, no, sino recuerda cómo puedes, o sea, para buscar, acuérdate de tu pasado, pero para buscar soluciones, no para ahondar en el dolor, no, sino para cerrar ciclos, para sanar heridas de aquellas personas que sin quererlo un día tú heriste. Y si tú eres la víctima, si un día te hirieron, si un día te ofendieron, si un día te ultrajaron, olvídate de eso, perdona, sana tu corazón, vacía tu corazón para que Dios lo llene con su gracia, para que Dios lo llene con ese amor, con esa misericordia de Él. No sigas arrastrando esas cargas porque están desgastando tus fuerzas, están desgastando tu vida. Cuando uno ve una persona amargada, que tiene raíz de amargura, lamentablemente la persona no reconoce esto, ella no reconoce, se torna en cierta forma en una persona víctima, en una persona necia, porque una persona necia
no reconoce razones, no escucha razones. Y esta persona, pero uno ve en su rostro de la de el corazón, ¿cómo es? El corazón, sí, o sea, el corazón alegre, hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Y en su rostro uno puede ver, sin ser tan espiritual, uno puede ver en una persona, ahí hay amargura, ahí hay dolor, aunque su expresión, aunque ella diga, no, aquí no hay nada, yo ya perdoné, yo no tengo nada, uno puede ver en su rostro esas raíces, esas secuelas de amargura, uno las ve. Uno ve una persona que tiene cierta edad y aparenta mucha más edad, porque su corazón está dolido y todo lo de su corazón brota hacia el exterior. Ahí hay amargura. Y lamentablemente esta persona no prospera, porque todo lo que hace, lo hace con un objetivo siempre, lo que tú leías anteriormente, idolatrando ese dolor. ¿Por qué dice idolatrar? Porque cuando yo idolatro, cuando yo tomo más importancia a algo más que a Dios, lo estoy idolatrando. Y muchas veces tú estás idolatrando ese dolor porque le pones más atención a esa raíz de amargura, a ese dolor, a eso que te hicieron en el pasado, que a Dios. Porque si tú colocaras a Dios primero, olvidas, borras eso, dices, hasta aquí, no sigo con esta carga, no la voy a seguir trayendo, esto queda en el pasado, allá esa persona siga con sus cosas y yo sigo con Dios de la mano, con un corazón limpio, con un corazón sano, con las personas que amo. Y cuando yo tengo, para que tú te des cuenta, mujer, hombre que nos estás escuchando, que si en ti de pronto hay una raíz de amargura, cuando tú hablas, siempre hablas, si hubiera sido así, si él estuviera acá, si él no hubiera hecho esto, y aparte de eso, también estás arrastrando a las personas que te rodean, estás creando en ellos, o al menos intentas crear en ellos también ese desprecio, ese desprecio hacia esa persona la cual tú tienes en tu corazón. Le dañas, en cierta forma le estás dañando la imagen por algo que a ti te sucedió y que quizás tú también ayudaste, que quizás tú provocaste, sino que cuando estamos con esa raíz de amargura nos colocamos en el papel de víctimas y todos fueron culpables, yo no. Y eso es una mentira. Como seres humanos siempre cometemos errores y hay que reconocer nuestros errores. Hay que saber en qué fallamos, hay que analizar, hay que hacer un par en el camino y decir, sí, yo también la embarré, sino que muchas veces tendemos a aparentarle a la gente y nosotros quedamos calladitos, ay, nadie se dio cuenta de lo que hicimos. Mentira. Hay alguien que todo lo ve y quizás no salga a la luz divulgando lo que sucedió, pero los frutos se ven. Es resultado de una mala decisión, es resultado de malas actitudes nuestras. Entonces los frutos se vieron, aunque no salga a la luz lo que tú hiciste en lo secreto, los frutos sí se ven. Entonces ten cuidado con esto y no sigas atesorando en tu corazón y no sigas guardando eso. Vuelvo nuevamente al versículo que decía anteriormente, Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando Proverbios dice el que Salmos, cuando Salmos dice el que confiesa, lo decía el salmista, el que confiesa su pecado y se aparta, no quiere decir que tienes que coger un micrófono y divulgarlo a los cuatro vientos, no. La gente de tu alrededor no necesita saberlo, pero Dios sí necesita ver esa actitud de humildad en ti, confesando
lo que hiciste mal, reconociendo, rindiéndote al Señor y decirle: Señor, te fallé, la embarré, por mi actitud herí a ciertas personas, las puedes enumerar, pero tú en tu lugar secreto, tú con el Señor, le entregas esa carga al Señor y Él te va a hacer libre y tú vas a empezar con una nueva perspectiva. Si hay que pedir perdón, hazlo. Es difícil, claro, es difícil llegar y decirle a esa persona: perdóname. Uy, no, créeme, eso es difícil, es increíble, pero eso es muy difícil. Es tanto porque el enemigo quiere tenerte ahí amarrado, atado a ese pasado, a ese dolor. Pero cuando tú haces eso, que aunque difícil parezca, no es imposible, la paz y ese descanso que tú tienes, y como que cuando tienes eso te duele eso, parece, en verdad parece físico, como si tú llevaras un inmenso bulto aquí en tus espaldas, pero cuando tú sueltas eso, cuando tú hablas con esa persona, es como si te despojaras, llevaras un bulto, unas arrobas aquí y las botaras al piso. El descanso es muy grande y entonces quedas libre y empiezas con libertad a actuar nuevamente con nuevas fuerzas y ves las cosas de otra manera, porque es muy diferente ver el camino con un bulto a las espaldas que verlo así con sus manitas libres, libre para avanzar. Y es que hay dos cosas que tú decías: la ofensa, quien la recibe como el que la da, tiene que restituir. Ambos, tanto el ofensor, que es, haga de cuenta, el emisor, como el receptor, que es la persona dañada, ambos tienen que restituir. ¿Qué es restituir? Es mirar la parte afectada o la ofensa que yo recibí e ir a la cruz del Señor, pedir perdón para no volverlo a hacer, tanto el que recibe como el que ofende. Muchas veces uno ofende, y particularmente habemos personas que no hacemos cosas que ofenden, lastiman, hieren, pero la persona que recibe no debe recibir la ofensa con tal magnitud que se quede en sí misma. A mí me sorprendió, porque es que siempre el hombre tiende a culpar a otro. Eso se vio desde que el hombre desobedeció a Dios. ¿Qué dijo Adán? Mi mujer tuvo la culpa, la que me diste como compañera. La mujer como compañera, ¿qué dijo? No, fue la serpiente. La serpiente fue la que me engañó. Esa es la condición, o ese es el mecanismo de defensa humano, nuestra naturaleza humana. Ese es el mecanismo de defensa. Mire lo que dice Jeremías 18:2. Vamos, Josué, está bien adelante, bien avanzado. Jeremías, capítulo 18, versículo 2. Era un refrán que se estaba diciendo en Israel. ¿Ya lo tienes? Jeremías 18:2. Y ese refrán es el mecanismo de defensa. Hoy, si esta pandemia no hubiera venido, yo hubiera viajado. Si esta pandemia no hubiera venido, hubiera conocido un lugar que queríamos ir y mi esposa y mis hijos habían ahorrado. Pero eso queda atrás y debo vivir mi día a día, porque el dinero no lo gastamos y ya no está. Entonces, ¿qué hago yo? Afligirme y amargarme y echarle la culpa al año y decir: es que mis 50 años pasé en pandemia. No, mire lo que decía Israel. ¿Qué pensáis vosotros? Vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otra palabra, mi papá hizo eso y yo soy el culpable de recibir eso que hizo papá. No, dice la Biblia. Leamos el versículo 3.
Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán. O sea, Dios les está diciendo, alto, no lo uses más. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios está diciendo, basta. La condición que está viviendo Israel no fue porque Israel fue idólatra, es porque ustedes son idólatras. Ustedes han dejado y han permitido y han prevalecido en la condición en la que sus padres les dejó. Versículo 5. Y el hombre que fuese justo, e hiciere según el derecho y la justicia, ese vivirá. Así que no culpes más a otros. Haz un alto en tu camino. Hoy reflexiona. Haz una oración. La oración es eso, es reflexionar sobre lo que la palabra me dice. A mí me sorprendió qué día, y te lo voy a contar. Alguien tenía que desplazarme y no tenía mi vehículo y me llevó. Y estuvimos hablando de muchas cosas, pero algo que me sorprendió fue lo que él me dijo de algo que le pasó dentro de su matrimonio, de cómo alguien de los cónyuges se dejó afectar por algo, por el trato que le daba, por las acciones que le daba, a tal punto que la persona se ensimismó en sí mismo y se amargó y se adolorió y se afectó, que se volvió totalmente una persona colérica, amargada, resentida, peleadora, etcétera, etcétera. Fueron varios pastores a ayudar. Y yo decía, ¿será que les faltó fe? No, no les faltó fe. Fueron psicólogos a ayudar. ¿Será que les faltó conocimiento? No, no les faltó conocimiento. La persona quedó sola. Han pasado muchos hombres por su vida, muchos, o sea que demuestra que no fue la culpa de la persona. No estoy defendiendo a nadie, solo te estoy dando un ejemplo. Reflexiona, reflexiona. A veces a uno le hacen desplantes. Y yo lo he vivido. Vuelvo y lo digo, llego a una iglesia a predicar y todo el mundo dice, ¿usted? Sí, yo. Pero si sabe predicar. Sí, eso me pasó en Cartagena. Sí, así es. Y hay mucha raíz de amargura que queda en la vida. Y como hacíamos con el ejemplo de los vasos, quizás tu corazón, hay un vacío en tu vida porque tu hogar no funcionó. Y tú lo quieres llenar, pero de una forma equivocada. Tú lo quieres llenar de pronto con el licor. Tú lo quieres llenar con alucinógenos. Tú quieres llenar ese vacío con otras personas, pero no personas de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, hoy te digo, si tú estás pasando por ahí, el único que puede llenar ese vacío es el Espíritu Santo. Él es el que puede llenar ese vacío. Y si a ti te ultrajaron, si a ti te dañaron, mire, ríndete a Cristo. Ven a Cristo. Él está esperando por ti. Él también murió por ti. Si has cometido muchos errores buscando llenar ese vacío, ven a Cristo. Él murió por ti. Tú estabas ahí cuando Él allí le clavaban esos clavos y Él lo soportaba todo por amor a ti, por amor a mí. Tú no eres la excepción. Dios, Jesús allí en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó, lo hizo pensando en ti. Es tiempo de que vengas a Él. No lleves estas cargas, no lleves este dolor, no lo pases a otro año, no lo pases. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.